Ya. Bueno, vamos a continuar con lo de ayer. Estábamos viendo una parte de cómo ha ido evolucionando la psicología, cómo han ido apareciendo los modelos, porque es una ciencia y todo eso. Vamos a ir continuando. No sé, Silvia, si usted puede encender su cámara, le agradecería mucho, más que todo por la grabación. Ya. Vamos a tratar lo que es el modelo biopsicosocial. Cuando me refiero a este término, estoy hablando de la unión de tres partes: bio, psico y social. Los factores psicológicos, los factores biológicos y los factores sociales. Ya este modelo ha tenido una gran aceptación en la actualidad y más que todo en el ámbito de la salud y la enfermedad, porque interactúan muchos procesos, tanto saludables como patológicos, en diversas áreas de la naturaleza. ¿Ya? También intervienen los elementos de macroprocesos como el contexto social, el ambiente, las circunstancias socioeconómicas, los factores también de los microprocesos, que son los cambios bioquímicos, los pensamientos, emociones, etcétera. Es decir, que se vienen intervenidas tres partes. Perdón. Ay. Me quedé ronca. La parte biológica, ¿no es cierto? Que es la salud, ¿no es cierto? Nuestras enfermedades, nuestro sistema. La parte psicológica, que es la mente, y la parte social, que es lo con lo que nos relacionamos. Entonces es muy importante porque cuando veíamos al inicio el término de la salud que nos da la OMS, nos decía que es el bienestar tanto físico, mental y social. Entonces es ahí donde compaginan estas tres partes muy importantes y se conjuga el modelo biopsicosocial. ¿Ya? Aquí tenemos con el modelo biopsicosocial un poco más desplegado, en donde tenemos en los factores psicológicos, que tiene mucho que ver con los procesos cognitivos, con los afrontamientos, con la psicopatología, con la personalidad, con la conducta de enfermedad, es decir, todos los aspectos que son más que todo mentales frente a muchas situaciones, ya sea dentro de la salud y en la enfermedad. En cambio, los factores sociales tienen mucho que ver a cómo yo me siento dentro de un grupo social. Miren, la satisfacción laboral, si me siento bien o mal en el lugar donde yo trabajo. El estrés laboral también, que muchas veces los trabajos no están acorde a nuestra demanda. A veces son muy explotadores, mucha sobrecarga laboral, entonces va a generar un estrés. También tenemos la percepción de carga física, la compensación económica, porque a veces hay trabajos, ¿no es cierto?, que no atribuyen esa retribución económica que compete o es igual al sacrificio que uno hace en el trabajo, ¿no? Los factores biológicos, como le dije, tiene mucho que ver a nuestro cuerpo, a la anatomía, la fisiología, cómo están en nuestros órganos, nuestra salud, nuestra enfermedad. Más que todo se basa en eso. Ya, y dentro de este modelo biopsicosocial se encuentra bastante lo que es los niveles de prevención, que eso es muy importante en cuanto a la salud, porque nosotros vamos a ir en los diferentes niveles de servicios de salud, vamos a ir promoviendo los niveles de prevención. Por ejemplo, el primer nivel de atención, que son los centros de salud, los consultorios, lo que se hace principalmente es la prevención primaria. ¿Ya? Es en donde uno da charlas, educa a las personas para poder prevenir que se desarrolle alguna enfermedad. Entonces, la prevención primaria hace referencia a las actividades encaminadas a impedir o disminuir la probabilidad de que aparezca una enfermedad y así proteger y promover la salud. La prevención primaria tiene mucho que ver cuando yo digo aliméntense bien, haga ejercicio, tome agua, ¿ya? Porque si yo educo a mi paciente en este aspecto, pues voy a prevenir que en un futuro desarrolle obesidad, diabetes, hipertensión, etcétera. ¿Ya? Pero luego tenemos una prevención secundaria que en cambio ya estamos netamente, ya hay una aparición de síntomas, pero no queremos que como que se desencadene la enfermedad, ¿ya? En cambio, en la prevención primaria no había nada, es decir, no hay nada, yo lo que hago es impedir que aparezcan síntomas y propiamente enfermedad. En cambio, en la prevención secundaria ya hay
rasgos de que puede aparecer la enfermedad, pero no existe netamente la enfermedad, entonces ya hay síntomas, como le dije. Y hay síntomas que me pueden estar alarmando de que estoy propenso a desarrollar la enfermedad porque todavía no se ha instalado. Entonces, en cambio aquí, ¿qué pasa? Ya estoy subidita de peso, ya estoy con los triglicéridos altos, ya estoy con una presión un poquito elevadita, ¿no es cierto? Ya estoy con síntomas que hago. Igual educo a mi paciente, le pongo dietas, le pongo actividades que me permitan impedir que se desarrolle la enfermedad porque ya hay síntomas. Esa es la prevención secundaria. Y la prevención terciaria, en cambio, es cuando ya se dio la enfermedad. Pero ¿qué queremos? Que no vaya a complicarse más. Es decir, ya tiene hipertensión. Lo que no quiero es que haya un infarto, que haya un derrame. Entonces, ¿qué hago? Le doy a mi paciente el tratamiento de la pastillita para la hipertensión. Entonces, ¿qué hago? Consiste en el proceso de tratamiento y rehabilitación cuando la sintomatología clínica ya está establecida. Es decir, ya está la enfermedad, pero que quiero que no se vaya a agravar más. Es como el paciente que ya tiene diabetes, ¿qué hacemos? Le educamos para que tome su tratamiento, le educamos para que se cuide su piel, se cuide sus pies, que se cuide su vista, y todo eso para que no vaya a tener mayores complicaciones como el pie diabético, como problemas de los riñones. Entonces, esa es la prevención terciaria, cuando ya hay la enfermedad, pero no queremos que se desarrolle más. ¿Ya? Aquí tenemos las acciones principales que vamos a ir realizando en los diferentes niveles de prevención. ¿Ya? Son generales, no me voy a centrar tanto en esas, pero vamos a leerlas un poquito. En la prevención primaria, como les dije, se realiza antes de que aparezca una enfermedad, es decir, antes. Entonces, ¿qué acciones fomentan esa prevención primaria? Tenemos la vacunación, la educación sanitaria, por ejemplo, las charlas, a veces en los centros de salud, en los consultorios, sale el personal de enfermería, el personal médico a dar charlas a los pacientes de cómo se cuiden. Más que todo, por ejemplo, vimos ahora en el COVID que se educaba bastante a la gente cómo utilicen la mascarilla, el nivel de distancia, cómo se desinfecte. Eso es educación. ¿Ya? La potabilización del agua, miren, desde ahí ya es una prevención primaria porque en las ciudades potabilizamos el agua para que no haya esa contaminación y el riesgo de aparición de enfermedades. La higiene de manos también es una prevención primaria para disminuir el contacto o la proliferación de bacterias y virus. En este caso del COVID, la higiene de manos prevaleció bastante. El control de excretas, la eliminación de los desechos, de las casas es muy importante. Por ejemplo, aquí en la ciudad tenemos lo que es la parte de alcantarillado, es muy importante, pero hay en otros lugares afuera que no hay esta parte y a veces los desechos, los excretas se quedan acumulados cerca de las casas y es donde hay más la proliferación de bacterias, de insectos, ¿ya? Uso de insecticidas para combatir los mosquitos, buena alimentación y bueno, así en general como prevención primaria. También tenemos la prevención secundaria, que como le dije, ya hay por ahí unos síntomas de dicha enfermedad, pero todavía no está instaurada la enfermedad, pero ya tengo unos signos de alarma. Y entonces, ¿qué es importante como prevención secundaria? Pues realizar mamografías, realizar el Papá Nicolau, análisis de los recién nacidos como ay, la prueba del talón para determinar las cinco enfermedades, una placa de tórax, por ejemplo, el paciente siente que una opresión en el pecho porque ya tiene un síntoma que le hacemos, diferentes exámenes de imagen para poder descartar cualquier complicación, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo propiamente de esta prevención? Detectar que una enfermedad en su mínima expresión para poder controlarla a tiempo, ¿ya? Y luego tenemos una prevención terciaria. En cambio, es como ya le expliqué, cuando la enfermedad ya se ha instaurado, es decir, ya tiene la enfermedad, pero lo que queremos es que el paciente no se complique más, que se mantenga, incluso que se cure, ¿ya? Claro está que si es una enfermedad crónica no podremos curarla, pero sí mantenerla para que esta no se complique, pero en cambio si son enfermedades virales, ¿no es cierto?, bacterianas que sí se pueden controlar con su respectivo tratamiento, pues podremos revertirlas y el paciente podrá instaurarse nuevamente pues a la sociedad.
¿no? Aquí va mucho el tratamiento, la atención médica y paramédica del enfermo, atención bucodental, prescripción de medicamentos y todo eso, ya sea cirugía, radioterapia, medicamentos y todo esto, ¿ya? Luego vamos a ver lo que son las variables como condicionantes de la salud, ¿ya? Ya, entonces tenemos variables ambientales como condicionantes de la salud, ya que tiene mucho que ver que en el ambiente también repercute en la salud de la población. Entonces tenemos un aspecto que es la lluvia ácida, aunque sinceramente no lo hemos experimentado mucho aquí actualmente. También la disminución de la capa de ozono, eso sí, desgraciadamente con la contaminación que está habiendo gradualmente en los últimos años, la capa de ozono se está rompiendo, se está disminuyendo, lo que hace que los rayos solares vengan directamente a nuestra piel. ¿Y qué es lo más perjudicial? Pues un cáncer de piel. ¿Ya? Porque los rayos de sol vienen directo. Ya no hay ese filtro de la capa de ozono. El calentamiento global, ¿no es cierto?, por los gases de efecto invernadero, mucha contaminación, muchos aerosoles, destrucción de los bosques. Desgraciadamente cortamos, talamos bosques, pero somos pocas o son pocas las personas que reforestan, que vuelven a sembrar. Desertificación, los desiertos, cambios climáticos y todo esto es por la contaminación, por no saber graduarnos. Cada vez hay más producción de cosas plásticas que hace a su vez que el medio ambiente se contamine. Ya, vamos a ver diversos aportes a la psicología de la salud. Tenemos la psicología de la salud que nos ha permitido pues también trabajar la emoción, la motivación, porque ustedes saben que en la salud también forma parte de la psicología. Yo al inicio, ayer les explicaba que no solo es yo sentir estrés, no es solo yo sentir ansiedad, no es solo sentir ira, sentir alegría, sino que también esas sensaciones van a repercutir a mis órganos, ¿ya? Por eso es que muchas veces se desarrollan enfermedades por estas emociones, más que todas las negativas, ¿ya? Como les dije, las áreas de atención que deben de intervenirse en esto de la psicología de la salud, tenemos la promoción de estilos de vida saludables. Más que todo esto está englobado a los niveles de prevención, pero bueno, hay que hacer la promoción de estilos saludables, informar, educar a la población, potenciar los recursos de protectores y de resistencia, generar hábitos de estilos de vida sanos en la población, como su alimentación, actividad física, prevención de enfermedades, controlar las variables de riesgo. Hay que modificar las conductas y condiciones de las personas. Hay que hacer una detección primaria, secundaria y terciaria de los riesgos de enfermedad. Y pues el tratamiento de enfermedades específicas, ya sean agudas o crónicas. Y pues que haya constantemente una evaluación del sistema de salud. ¿Por qué? Porque el sistema de salud siempre tiene que estar evaluado, porque de esa manera vamos a saber si todo el sistema se está dando la atención adecuada a sus usuarios. Porque si no hay una evaluación, cada sistema de salud haría lo que quiera con la atención del paciente y nunca tendríamos la certeza de que si se está realizando correctamente. Ya, áreas de atención de la salud, bueno, eliminar o cambiar, evitar, prevención, mantener y promoción. Eso es lo que se maneja básicamente la parte de psicología en salud. Más que todo en cambiar, en evitar, en la parte de promoción, en fortalecer esta parte. No me voy a quedar mucho ahí. Formas de evaluación. Pues existe un modelo integral de evaluación que ha sido propuesto por Angel, Ley y Reiser, que parte de la conceptualización biopsicosocial del sujeto aplicable a la psicología de la salud y en general infantil. Se plantea en forma de objetivos. Ya entonces en el paciente la evaluación se va a dar desde la parte biológica, afectiva, cognitiva y conductual, es decir, evaluando toda la parte que compete al paciente.
Y la parte del medio ambiente también se va a evaluar el entorno, el medio familiar en donde el paciente se desarrolla, el sistema del cuidado de la salud y el medio sociocultural, porque también va a depender mucho cómo está esta parte de la salud, esa parte psicológica, depende mucho de dónde proviene el paciente, de parte de su cultura. Ustedes saben que, por ejemplo, las personas indígenas tienen diferentes culturas o formas de curarse a diferencia de una persona de la ciudad, entonces también hay que tener clara esa parte. ¿Ya? Entonces los métodos que se utilizan básicamente para esta evaluación se encuentran en la observación, ¿no es cierto? Primero veo saber a mi paciente porque es la puerta de entrada de mi paciente, yo con el hecho de verlo ya puedo tener como que no totalmente, pero sí una parte como que una percepción de cómo está mi paciente. Por ejemplo, a veces llega un paciente que está sucio, que está, no sé, mal vestido, rota su ropa, entonces ya voy a tener como que una percepción de dónde puede venir mi paciente o qué condiciones de vida es la que está viviendo. La entrevista, obviamente, que se da con las preguntas y respuestas, los cuestionarios y test psicológicos, bueno, esto prácticamente ya lo aplica el profesional de psicología, medidas psicofisiológicas, igual eso le compete al psicólogo. Y pues obviamente toda esta información que se va receptando del paciente van a ir siendo archivados en datos para un registro que queda como historial del paciente. Ya, formas de intervención para poder abordarlo al paciente, pues hay muchos, ya las principales estrategias, de ahí el efecto placebo, asesorías de apoyo, psicoterapias, intervenciones en crisis, todo lo que está aquí no lo vamos a aplicar nosotros, nunca lo vamos a dar nosotros, porque eso lo va a dar un profesional de psicología que se prepara para poder intervenir en su paciente, ¿ya? Por eso no me voy a entrar aquí, tenemos mucha más materia que abordar y vamos a seguir pasando. ¿Ya? Áreas relacionadas con el estudio de la psicología de la salud. Tenemos, espérame un segundo. Ya. Tenemos la sociología médica, que se basa netamente que está dentro de la sociología que estudia los aspectos sociales de la salud y la enfermedad. Como ya hablo, tengo el concepto de sociología médica, entonces va la parte de salud y enfermedad. Tenemos la antropología médica, que en cambio tiene que ver con la cultura, ¿no es cierto? De la salud, cómo se ha ido evolucionando con el paso del tiempo, y la medicina preventiva, que también tiene mucho que ver con promover la salud y prevenir la aparición de la misma en la medicina preventiva. Ya los modelos psicosociales de la salud, vamos a irlo viendo, tenemos modelos de acción social que se basa mucho en el aspecto que influye tanto en la sociedad y la familia, porque uno va aprendiendo, ¿no es cierto?, de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, y esta es la parte en cómo se va transmitiendo toda esta información, ya sea de los aspectos de salud o de formas de aprendizaje en la sociedad. Y por ejemplo, en los adolescentes no es de extrañar que se manifiestan conductas de riesgo, lo que hayan aprendido en casa. Por ejemplo, los jóvenes, ellos viven al límite. Ellos quieren arriesgarse a todo. Y así son, o sea, es parte de lo que van aprendiendo, porque es como sus amigos les enseñan alguna cosa, pues ese es el modelo de acción social, lo que influye en la sociedad en mi respuesta. ¿Ya? Hay el modelo de creencias de salud que se basa específicamente en las conductas saludables, que está guiado por las creencias del individuo. Como dice mi abuelita, el agüita de manzanilla, ¿no es cierto?, para la barriguita, el agüita de no sé qué. Bueno, entonces tiene mucho que ver a las creencias, ¿no es cierto?, de cada familia, de cada individuo que se va transmitiendo. ¿Ya? Y el modelo de reducción de riesgo. Esto es muy importante porque si no tuviéramos este modelo de reducción de riesgo, todas las personas viviéramos al límite, no nos limitáramos. El modelo de reducción de riesgo intenta que cada actitud, ¿no es cierto?, cada persona desarrolle habilidades de conducta que reduzcan el riesgo.
Ya nosotros somos personas que sabemos medir, ¿no es cierto?, nuestro accionar, porque sabemos que si hacemos algo más podemos desencadenar algún tipo de consecuencia. Por ejemplo, yo sé que si tomo alcohol, ¿no es cierto?, si me pongo a tomar de toda clase me puedo intoxicar, entonces yo ya sé medir el riesgo, entonces ya sé que eso me puede hacer mal, pues solo me tomo de un solo tipo. Y así, por ejemplo, sé que si me subo al séptimo piso de un edificio en donde no tiene un balcón, pues me puedo caer. Entonces ya mido mi riesgo y eso permite que yo cuide y preserve mi salud. ¿Ya? El modelo integrador intenta integrar tanto la psicología de la salud con la salud pública, ¿ya? Porque ese es el objetivo, enfocarse en la comunidad y no hacia los problemas individuales, trabajar la parte grupal. Por eso es modelo integrador, integra, o sea, intenta trabajar con las comunidades, con los grupos. Por eso es integrador tanto en las partes del estilo de vida, en los factores conductales, para que las personas vayan adoptando nuevas formas de vida y más que todo conserven la salud. Ya, ahí quedó, ahí está el primer tema, voy a poner el segundo. No sé si hay alguna pregunta, Silvia, hasta el momento. Me No, toca no, ir, Liz, me toca ir está, sí rápido se porque, entiende. me toca ir rápido porque ya tenemos bastante. No, sí está entendible, Liz. Ya. Vamos a ver las bases biológicas de la conducta humana, ¿ya? Como le comentaba antes, igual, cuando tratamos la parte psicológica, ¿no es cierto? Nos estamos centrando netamente en la parte, ¿no es cierto?, de mi cabeza, de mi cerebro, la parte mental, la parte neurológica, ¿ya? Entonces, como que importante recalcar un poquito de cómo está formada esta parte, cómo es que funcionan, cómo es que se da esta secreción de hormonas dependiendo de las emociones. Entonces, de eso vamos a ver un poquito. Ya. Cuando hablo de las bases biológicas, es cuando me doy a conocer o trato de entender cómo el hombre, ¿no es cierto?, está organizado, cómo funciona el sistema nervioso, para poder favorecer un óptimo desarrollo y promover la evolución más eficaz de las capacidades. Entonces, cuando yo conozco y entiendo cómo está estructurada esta parte cerebral, puedo entender por qué se da el desarrollo de que en cada emoción existe el desarrollo de diferentes hormonas que al final favorecen o agravan mi organismo. ¿Ya? Entonces, bueno, en nuestro cuerpo está formado por el sistema nervioso y el sistema endocrino. El sistema nervioso se basa específicamente en las funciones corporales, en donde coordina las actividades en el ámbito de células, órganos y tejidos, ¿ya? Con el sistema nervioso yo tengo la capacidad de sentir, ¿no es cierto?, de reaccionar, porque es todo las funciones nerviosas. En cambio, el sistema endocrino se basa específicamente en el metabolismo, en cómo funcionan, ¿no es cierto?, la parte de las funciones celulares y la síntesis importantes para el crecimiento, diferenciación sexual y reproducción. El sistema endocrino está básicamente compuesto por los órganos, ¿ya? Los órganos principales, que son el estómago, el hígado, igual la vesícula, ¿no es cierto?, los intestinos. Entonces, ese es el sistema endocrino, que se basa netamente en el trabajo, en la activación de las funciones de estos órganos, ¿ya? El sistema nervioso, como lo mencionamos antes, es un sistema, ¿no es cierto?, que tiene mucho que ver cómo responde, cómo se activa, ¿no es cierto?, la parte de nuestro cuerpo. Gracias al sistema nervioso uno puede responder al dolor, uno se pincha inmediatamente pues el cuerpo reacciona diciendo au, ¿cierto?, con el dolor. Imagínense cuando el sistema nervioso se ve afectado en diferentes partes, puede ser que pierda la sensibilidad. La sintomatología es muy importante en la parte de la diabetes,
que el paciente va perdiendo, va teniendo daños en el sistema nervioso y es por eso que va perdiendo la sensibilidad en sus extremidades inferiores y por eso es que se da mucho lo del pie diabético, porque el paciente va perdiendo esta sensibilidad y aunque el zapato le quede apretado, le esté haciendo ampollitas, él lo siente y cuando se da cuenta ya tiene una herida y así es como se va dando el pie diabético. ¿Ya? Entonces el sistema nervioso está constituido pues obviamente por las neuronas. Ahí tenemos una neurona en el grafiquito con sus componentes que están que unidas unas con otras constituyen la base estructural del tejido nervioso. Es decir, que la neurona unida a otra neurona y otra neurona van a ir formando el tejido nervioso. ¿Ya? Y esa pues obviamente se dividen en estas partes que está desplegado ahí, pero yo no me voy a quedar ahí porque en realidad estamos en psicología, ¿ya? Eso le compete a otra materia quedarse ahí específicamente en las partes de la neurona. ¿Ya? Aquí tenemos una clasificación del sistema nervioso ya que está relacionado con el sistema nervioso de relación y el sistema nervioso vegetativo. El de relación es donde la persona puede controlar a nivel de su voluntad y el sistema nervioso vegetativo no está sometido a la voluntad, ¿ya? En el sistema nervioso de relación o que es controlado con la voluntad está el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central lo encontramos al encéfalo y a la médula espinal, es decir, toda la parte donde encontramos como la base principal de las terminaciones nerviosas. Y el sistema nervioso vegetativo, el que no es controlado con la voluntad, es el sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Ya? Igual esto se repite con lo anterior. Y aquí está, miren, el sistema nervioso parasimpático y el simpático. Ya, en el sistema nervioso parasimpático tenemos cómo actúa en la parte de los órganos. Por ejemplo, el parasimpático permite contraer las pupilas. En cambio, el sistema simpático hace dilatar las pupilas. El parasimpático estimula la salivación, en cambio el simpático inhibe la salivación. ¿Por qué es importante que haya las dos partes? Porque yo estimulo la salivación para que no se reseque mi boca, pero también no voy a estar todo el tiempo salivando como un perro. También necesito la parte, ¿no es cierto?, del sistema simpático para que me ayude a controlar. Por ejemplo, el sistema parasimpático contrae las vías aéreas, y en cambio el simpático la relaja. Es decir, necesitamos de los dos sistemas para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Por ejemplo, el sistema parasimpático estimula la actividad del estómago, en cambio el simpático inhibe la actividad del estómago. Por ejemplo, en la noche nuestro estómago ya no trabaja con la misma actividad que en el día. Por eso es muy importante que nos dicen que en la noche ya no comamos alimentos pesados porque nuestro estómago ya no está funcionando con la misma actividad del día y pues ahí es donde comienza a caernos pesada la alimentación, que nos duele el estómago y todo eso. Entonces, qué importante que es todo nuestro sistema nervioso y míreme, el uno contrae, el otro relaja, entonces todo el sistema es tan impresionante que necesita existir para que se pueda relacionar y darse la función adecuada de cada órgano. ¿Ya? Como lo veíamos antes, el sistema endocrino está formado por las glándulas endocrinas, que son glándulas de secreción interna. Es el encargado de controlar algunas funciones corporales y junto con el sistema nervioso intervienen en las condiciones de integración de las funciones orgánicas. Por ejemplo, una glándula endocrina o órgano importante es la tiroides, que segrega la hormona tiroidea, que regula muchas funciones de nuestro organismo. Aquí a nivel local, a nivel de Ecuador, de América, hay mucho índice de hipotiroidismo, no sé si hay escuchado, pero bueno. Y todas las personas que viven con esta enfermedad del hipotiroidismo, pues, ¿qué pasa? Pues que ya se ve desencadenado, afectado su salud, que se les cae el pelo, que les da sueño, que tiene ovario poliquístico, que se engordan, ¿sí ven? O sea, el sistema endocrino cuando se altera puede verse afectado todo nuestro organismo. ¿Ya? Ahí tenemos otras del sistema endocrino, tenemos el páncreas, ¿no es cierto? Las glándulas suprarrenales, los ovarios, los testículos, el timo, las tiroides, el hipotálamo. Ya. Sigamos.
capacidades físicas básicas, ¿no es cierto? Tenemos capacidades físicas y capacidades intelectuales que nos permiten al ser humano desenvolvernos en nuestra vida y también pues poder convivir. Por ejemplo, las capacidades físicas. Nosotros tenemos que tener fuerza para poder correr, para poder caminar, para poder levantar algo. Resistencia, velocidad, flexibilidad. Y aquí es muy importante, nosotros que las personas hagamos actividad, porque los músculos son como ¿cómo se diría? Como una tuerquita, que si yo no lo aceito, que si yo no lo manejo, se oxida y se atrofia el músculo. Pero es muy importante de que siempre, aunque sea estemos levantando los brazos, porque si a la final yo me hago una persona sedentaria, mis músculos se van a atrofiar, se van a endurecer y al final va a ser muy difícil que yo vuelva a tener esa flexibilidad, esa resistencia, esa fuerza. ¿Ya? Eso es muy característico en los pacientes que están en estado de coma, pacientes que están postrados, que por su condición, que no pueden pues levantarse, se ve condicionada esa capacidad física, ¿ya? Entonces, también aparte de las capacidades físicas, tenemos capacidades intelectuales, porque al ser unas personas, por cierto, que estamos sanamente desarrolladas, sanamente creadas, pues vamos a tener un coeficiente intelectual alto, una memoria de trabajo, una velocidad de procesamiento, razonamiento perceptivo, comprensión en la oral. Es decir, una persona que tenga todo su desarrollo neurológico correcto, pues va a tener estas capacidades intelectuales, pues, desarrolladas. Ya, no me quiero quedar por aquí. Vamos a ver las hormonas de la tristeza, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos emociones negativas, emociones que no son positivas, pues nuestro cuerpo igual, nuestro cerebro las procesa, las entiende y ¿qué va a hacer? Va a crear esas hormonas negativas, esas hormonas de la tristeza que tenemos, la serotonina, el glutamato, la noradrenalina y la GABA. ¿Ya? Las más conocidas son la serotonina y la noradrenalina. ¿Qué pasa cuando hay mucho estrés, mucha tristeza, mucha ira? Estas hormonas van a aumentar. ¿Y qué pasa? Que estas hormonas en cambio van a ir enfermando a mis órganos, ¿ya? Y por eso es que se desarrollan las enfermedades. Pero así como tenemos las hormonas negativas, las hormonas de la tristeza, también tenemos las hormonas de felicidad. Por eso cuando estamos bien, estamos tranquilos, estamos felices, es positivo para nuestro cuerpo, es positivo para nuestra salud. ¿Ya? Tenemos la endorfina, la serotonina, la dopamina y la oxitocina. ¿Qué dice la endorfina? ¿Cómo se aumenta por aquí en nuestro cuerpo? Cuando bailo, cuando canto, cuando río, cuando hago lo que me gusta. La dopamina, ¿no es cierto? Cuando me planteo objetivos como el deporte, una alimentación sana. La oxitocina con abrazos, actos generosos, con la relajación. Y la serotonina con dormir, tomar sol, con agradecer. Son como acciones principales que hacen que estas hormonas se desarrollen. ¿Ya? Aquí no me voy a quedar en la esquizofrenia porque ya lo vamos a ver en otra unidad. Vamos a ver un poquito del estrés. ¿Ya? Como les decía, desafortunadamente el estrés está en nuestra vida diaria muy presente, ¿ya? No lo podemos como que sacar de nuestra vida porque por cosas muy pequeñas a veces nos estresamos. Por ejemplo, no sé, estaba en el carro y como estaba apurada se me quedó la llave dentro. Entonces ya esa acción ya me genera un estrés. O no sé, tenía clases el día siguiente y recién me acuerdo que había tarea y en ese momento quiero hacer y ya me estreso. O estaba haciendo el almuerzo y se me fue mucha sal y ya me estreso. Es decir, que siempre estamos en un constante presión, ¿no es cierto?, con el estrés, lo que nos va a generar muchas veces que nos sintamos agotados, agobiados. Entonces, ¿qué nos dice el doctor Hans Seyle que es el estrés? Nos dice que es la respuesta adaptativa del organismo frente a determinados estímulos que provocan dicha
dicha respuesta. Ya y en cambio Benjamín Stora nos dice que el estrés es el instinto o mecanismo de nuestro cuerpo para protegerse a sí mismo. Por ejemplo, como, como respuesta a esto, cuando sentimos que alguien nos está siguiendo o que alguien nos va a robar, nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Esa sensación que sentimos en ese momento, esa adrenalina, ¿no es cierto? Y también estrés al mismo tiempo. Entonces, por eso dice que es como nuestro cuerpo reacciona ante un estímulo y más que todo, como lo dice Benjamín, como parte de protector. Ya la afirmación de los modelos más importantes del análisis del estrés, tenemos el modelo transaccional, perdón. El modelo transaccional se refiere a que la sensación de estrés depende cómo una persona interpreta determinadas situaciones. Eso va a depender mucho de cómo la persona ve las cosas. Si se han dado cuenta que ante cualquier problema hay personas que la toman súper suave, súper relajados, mientras que otras personas en la misma situación se estresan tanto. Es depende mucho de cómo es la personalidad de la persona para afrontar estas situaciones. ¿Ya? Teniendo en cuenta que la persona y los factores de su entorno se están a su vez influyendo mutuamente. Entonces también va a depender el nivel de estrés que experimenta cada persona de cómo esta persona da una respuesta a esto. Hay personas que por cualquier cosa ya están estresados, por cosas que a veces tienen solución inmediata, pero nos estresamos tanto. Ya, el estrés es una emoción negativa, pero es importante. O sea, tampoco es que es malo, no es malo tener estrés, ¿no? El estrés es necesario, ¿ya? Porque es la fuerza que nos ayuda a avanzar en nuestra vida. Con las cosas negativas que nos pasa, pues tenemos un mal momento, pero gracias a ello podemos avanzar y decir, bueno, esto me salió mal, pero bueno, voy a arrancar, voy a empezar de nuevo. Pero claro está que no todas las personas pues tomamos las cosas de esa manera. Ya la clave entonces consiste en aprovechar la fuerza que te proporciona este estrés, esta activación psicofisiológica, ¿no es cierto? Que demanda nuestro esfuerzo y ahí sí saber detectar en cuándo está cuándo nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Está con demasiada tensión, ¿no es cierto? Cuando el estrés ya es demasiado intenso, pues ahí sí puede poner en riesgo pues mi vida, mi bienestar, mi salud, ¿ya? Pero si el estrés es leve y yo lo sé manejar, lo sé controlar, pues está bien, no es que tampoco sea malo el estrés, como lo dije, es parte de que para que nuestro organismo pueda entender y pueda avanzar, pueda detectar el peligro y pueda seguir. Pero si el estrés ya es demasiado, es intenso, es recurrente, es muy seguido, pues me va a enfermar. Tenemos los tipos de estrés, tenemos el eustrés y el distrés, ¿ya? Como lo dije antes, el estrés no es siempre malo, ¿no es cierto? La falta de estrés puede en cambio resultar en un estado de depresión. Personas que no experimentan ningún tipo de emoción, pues van a llegar a la depresión. Pero tenemos un estrés que es positivo, que se le dice eustrés, y el otro negativo que se le dice distrés. Como le dije, toda emoción, todo lo que llegamos a experimentar puede ser bueno y malo. Bueno, si es en cantidades moderadas, en cantidades que no me pueden afectar, en cantidades que yo lo sé asimilar, pero si esta emoción, este sentimiento negativo es en cantidades muy grandes y no lo sé controlar, pues obviamente me va a afectar. Ya como lo dije, el eustrés, que es el estrés positivo, es donde el individuo interacciona con su estresor, pero mantiene su mente abierta. Como le dije, ya está, hay algo que le estresa. Si ves imagen primera, que ya lo llaman, que ya le dan papeles para que firme, que ya le dan más trabajo. Si ve, el señor tiene mucho estrés, pero ¿qué hace? Se relaja, respira y no se estresa más. Entonces es mucho de cómo la persona percibe el estrés. Si es una persona de mente abierta, creativa, si preparo mi cuerpo, mi mente, este estrés que se me amontona no me va a afectar, ¿ya? En este estado de estrés el individuo deriva placer, alegría, bienestar, equilibrio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque él no se toma las cosas así a pecho, las cosas las va haciendo poco a poco,
Es como uno llega a la casa, bueno, en mi caso es, llego a la casa y la veo hecho patas arriba. Y la primera impresión es, ay, Dios mío, y ahora estoy cansada. Pero ¿qué pasa? Bueno, digo, voy a empezar, voy a ir por el cuarto, luego por la sala, luego por el baño, una buena musiquita y a la final se soluciona el problema. Pero ¿qué pasa si llego a la primera, me estreso y digo, ay, maldita sea, qué ira, si voy arreglando y maldiciendo, más me genero tensión, más me genero estrés. ¿Ya? La persona con estrés positivo se caracteriza por ser optimista, por ser creativo, y es lo que le mantiene viviendo y trabajando, ¿ya? Eso va a depender mucho de nosotros. Yo le digo a usted, bueno, que somos futuros profesionales de la salud, trabajar en un ámbito de la salud es bastante estresante, más que todo en las áreas de emergencia o de hospitalización, porque hay pacientes que a veces llegan en un estado grave y hay que actuar rápido, o a veces nos ponen a una sola enfermera con unos 8 o 10 pacientes, que nos toca estar de allá para acá, es bastante estresante. Entonces, aquí es como uno, sí, como el profesional de enfermería debe de saber manejar, ¿no es cierto?, estas situaciones para que no te afecten, porque al final vas a salir loca de tu trabajo y tienes que seguir trabajando hasta que te jubiles. Imagínate si yo de joven ya no sé controlar mi estrés, me voy a volver loca, me voy a volver amargada, y va a ser peor. Entonces, ¿qué es importante saber manejar, saber preparar mi cuerpo, mi mente, tranquilizarme y tratar de ver las cosas de manera positiva para que no me afecte? ¿Ya? El estrés, como lo dije antes, es el estrés, pero que en cambio es negativo, que ya va a generar como que una afectación a mi organismo. ¿Ya? En esta parte de aquí tenemos que el distrés, al ser un estrés negativo, va a producir una sobrecarga de trabajo no asimilable. O sea, el cuerpo está tan estresado que no soporta más. Es un estrés perjudicante, desagradable, donde desencadena un desequilibrio fisiológico que termina en una reducción en la productividad del individuo. Aparecen enfermedades y un envejecimiento acelerado. ¿Se han escuchado cuando dicen a una mujer que el marido le ha dado mala vida, que la golpea, que la insulta? Dice, Dios mío, te ves más vieja, ¿qué te está pasando? Miren cómo es el estrés, el sufrimiento cuando es ya demasiado, cómo va a alterar la vida, la parte funcional del organismo de la persona. ¿Ya? Y bueno, los tipos de estrés puede ser agudo, agudo episódico y crónico. ¿Ya? En el estrés agudo es el estrés como que el más reciente, el más leve, es el más común, ¿ya? Es muy intenso porque aparece en ese momento. Se puede tratar, sí, se puede manejar perfectamente, es decir, hay una solución. Es a corto plazo, es inmediato, todo. Cuando yo escucho cualquier cosa que es aguda es porque aparece en ese momento, ¿ya? Surge de exigencias, de presiones del ambiente. La mayor parte de las personas reconocen este síntomas de estrés, porque como al ser agudo, al ser en ese momento, a uno lo pone en tensión. Ya en cambio, el estrés agudo episódico es agudo por periodos, ¿ya? Es decir, que ahorita estoy teniendo un estrés agudo y luego me pasa y luego otra vez vuelve y así. Es más común en personas que perciben los estresores de forma más aguda e intensa, ¿ya? Y requiere de ayuda profesional, porque como ya son estrés que son fuertes, pero que son seguidos, ya va a ir en un futuro a afectar a la persona. Y el estrés crónico, como ya su palabra lo dice, es crónico, es decir, que se mantiene, que está durando mucho tiempo. Entonces surge de las exigencias, de las presiones permanentes en el tiempo y pueden ser consecuencia de experiencias traumáticas que se interiorizan. Requiere de ayuda profesional, obviamente, porque ya es parte de la vida de la persona, es crónico. ¿Ya? Estas fases del estrés no las voy a ver ahora porque las voy a ver más adelante, entonces la vamos a pasar. ¿Ya? Bueno, vamos a ver los factores biológicos. Ya, los factores biológicos tienen mucho que ver para que una persona pueda afrontar o pueda ser tanto positiva o negativa frente a diferentes situaciones. Como le dije, tiene mucho que ver la genética.
porque hay cosas que uno hereda, como el papá ha sido amargado, el niño también sale medio bravito, que porque el papá ha sido aburrido, el hijo también, entonces sí hay cosas que sí se heredan. El estado nutricional, una buena alimentación, dormir poco también afecta en la parte como las personas, ¿no es cierto?, se estresan mucho, la salud del individuo también. Factores psicológicos. La personalidad del individuo, a veces tienen una personalidad muy mala, entonces todo les va a molestar. Experiencias pasadas, a veces las personas viven con ese miedo, con ese rencor, porque ya antes les pasó algo que les dejó, pues, obviamente dañando su confianza, dañando su mente, la desmotivación, la baja autoestima. Ser perfeccionistas también, ser perfeccionistas no es bueno, las personas que son perfeccionistas desarrollan un trastorno que al final cuando no sale como a ellos les gusta, pues les genera ansiedad, les genera depresión. También tiene mucho que ver en la inteligencia, los valores morales, ¿ya? En cambio, los factores socioculturales que también influyen bastante son las dificultades económicas. A veces, por más que queramos sentirnos tranquilos, sin preocupación, pero si no hay esta parte económica, ¿cómo, cómo podemos estar tranquilos? Porque desgraciadamente todo es dinero en nuestra vida. Sucesos vitales intensos, ¿no es cierto? Una ruptura matrimonial, acontecimientos traumáticos como la muerte de un familiar cercano, estilos de vida del individuo, ¿no es cierto? Una profesión, un trabajo muy pesado. Ya, forma de evaluar el suceso y la capacidad para hacerle frente. Por ejemplo, ¿qué amenazas, qué está provocando el estrés en la persona? ¿Ya? En cambio, o sea, la causa del problema. Pero ¿qué es lo importante como persona? Es ver a esta situación negativa como un reto personal, como una oportunidad de cambiar, como una oportunidad de aprender, como un aprendizaje. Entonces, ¿cómo uno tiene que hacerle frente a las dificultades? La forma en que se hace frente a los problemas conlleva distintas consecuencias en la percepción del estrés, ¿no es cierto? ¿Cómo hay que hacerle frente al problema? Siempre encarándolo. Hay personas que niegan el problema, que dicen, ay, no, ahorita no voy a solucionarlo, lo voy a solucionar después, que lo aplazan. Pero ¿qué sería importante? Aceptar la situación, tener un autocontrol frente a la situación. Es decir, hacerle frente y solucionarlo en el momento que se tiene que solucionar los problemas. Ya, características de las personas, pues obviamente va a depender mucho de las características biológicas, es decir, con todo lo que hace el ser humano, la parte física, la reactividad emocional, como está su autoestima, su personalidad, estado de ánimo, autocontrol, ¿no es cierto? Seguridad en sí mismo, personalidad resistente, ansiedad, autoestima, ¿ya? Y pues obviamente la tolerancia a la ambigüedad. Silvia, ¿estás ahí? Apoyo social. Se me ha apagado, Liz, en la cama. Ya, tenemos también el apoyo social, ya es el número y calidad de las relaciones que el individuo mantiene y puede servir como amortiguadores y amplificadores de los acontecimientos, es decir, que la sociedad, nuestros amigos, nuestros familiares son un apoyo para nosotros en momentos o en tensiones o en aspectos negativos de nuestra vida. Entonces sí es muy importante el apoyo social, pero claro está el saber seleccionar qué personas nos pueden ayudar, porque no todas las personas son un apoyo. A veces creemos que tenemos amigos, pero en realidad no son tan amigos como parecen que son. A veces solo están cuando les conviene. Entonces sí, siempre saber seleccionar nuestras amistades. Dice, ¿por qué las personas responden a un estresor de forma diferente? Pues obviamente, como le comentaba antes, cada persona reacciona a cualquier situación dependiendo de cómo es su personalidad, ¿ya? Dice, los estresores son en función de cómo los percibimos las personas. Como le dije, hay personas que con ciertas situaciones se estresan tanto, pero hay otras personas que son más relajadas, que toman la vida más tranquila y no se estresan tanto. Y la verdad es que al final se soluciona para ambos casos. Entonces, sí va a depender mucho de cómo es la persona para que haga frente a una situación de estrés. ¿Ya?
Entonces, indicadores del estrés tenemos los indicadores neuroendocrinos, indicadores psicofisiológicos y los indicadores psicológicos. Cuando hablamos de los indicadores neuroendocrinos, tiene mucho que ver que ante los estímulos amenazantes, el organismo reacciona ante diferentes sistemas neuroendocrinos, es decir, nuestro cuerpo cuando tenemos miedo comienza a segregar ciertas sustancias de los diferentes órganos. La respuesta inicial es adaptativa y natural, pero cuando esta parte estresora es muy seguida, es muy permanente, pues lo que va a hacer es que estos órganos se estresen tanto, segreguen muy seguido cierta cantidad de hormona y pues lo que va a hacer es enfermar al organismo. ¿Ya? Tenemos los indicadores psicofisiológicos, son de tipo involuntario, que es, por ejemplo, el aumento de la frecuencia cardíaca. Es decir, yo en un momento tengo miedo, ¿ya? Y automáticamente mi corazón va a comenzar a latir. Tum, 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 tum. ¿Lo puedo controlar yo? No. Es como mi cuerpo responde. Por eso es involuntario, como es el aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la presión arterial o presión sanguínea. Son partes de la parte psicofisiológica que reaccionan dependiendo la emoción, ¿ya? Tenemos indicadores psicológicos, que son las reacciones psicológicas asociadas al estrés, que pueden ser emocionales, somáticas, cognitivas y comportamentales, y son más importantes y están relacionados con lo somático. ¿Ya? ¿Cuáles son las emociones asociadas al estrés o las emociones negativas? Pues tenemos la ansiedad, la depresión, la impaciencia, la frustración y muchos más que iremos viendo más adelante. Ya aquí tenemos los indicadores somáticos o la parte somática son percibidos por los sujetos y expresados como quejas, siendo más habituales, por ejemplo, la parte somática cuando experimento algo negativo, la fatiga, el insomnio, el temblor, ¿no es cierto? No sé si le ha pasado a usted que cuando tiene una angustia, parece que tiene una bola aquí atorada en el cuello, algo como que quiere vomitar. Dolores de distinto tipo, a veces hay dolores en el estómago, tipo ansiedad. Y bueno, todos estos indicadores somáticos pueden ser temporales, es decir, que una vez solucionada esta emoción negativa, pues van a desaparecer. Ya tenemos los indicadores cognitivos comportamentales que pueden convertirse en formas de afrontar el estrés. Por ejemplo, los indicadores cognitivos están la indecisión, la actividad mental, la pérdida del sentido del humor, la memoria. En cambio, los comportamentales, morderse las uñas. Por ejemplo, hay personas que están en ese momento tan estresante o con miedo y comienzan a morder el esfero, a morder el lápiz, a morderse las uñas o están inquietos, que se cruzan los pies, que se mueven, ¿ya? O trastornos alimenticios, que como están con un estrés, con una ansiedad, comienzan a comer mucho, que el chocolate, que el dulce, ¿no es cierto? O a fumar. Hay personas que dicen, bueno, estoy un poco ansioso, me voy a fumar un tabaquito, ¿ya? Es la parte de cómo se comportan, cómo nos comportamos como respuesta ante una situación. Ya, los síntomas del estrés son demasiados, por eso es muy importante saber controlar esta parte del estrés, que son, como ya los mencioné antes, pero igual tenemos muchos más como dolor de cabeza, mareos, desmayos, taquicardia, confusión, ataques de pánico, sudoración, dolores musculares, problemas de sueño, falta de concentración, problemas digestivos, comerse las uñas, temblores de manos y piernas, etc. ¿Ya? ¿Qué efectos fisiológicos tiene el estrés? Como le dije, todas las emociones que sentimos también afectan a mi parte de mi organismo, de mis órganos. Entonces, por ejemplo, cuando los efectos fisiológicos que se dan es aumento del latido cardíaco, que es una taquicardia, una taquipnia, que es frecuencia respiratoria, aumento de las secreciones de las glándulas sudoríparas, contracción de esfínteres, en sí. Ya, la situación también estresante puede producir trastornos cardiovasculares, respiratorios, gastrointestinales, musculares, dermatológicos, sexuales, endocrinos y inmunológicos. Es decir, que si nosotros vivimos en un estrés constante, puede verse afectado todo nuestro cuerpo, absolutamente todo, desde nuestra piel
hasta nuestros pulmones. Ya, dentro de los trastornos cardiovasculares, ¿qué tenemos? ¿Qué enfermedades hay? La hipertensión, la enfermedad coronaria, la taquicardia, las arritmias cardíacas, ¿cierto? Que van afectando a nuestro sistema circulatorio. Ya. Dentro de las enfermedades respiratorias tenemos el asma bronquial, ¿ya? Que es la obstrucción, ¿no es cierto?, de los bronquios, el síndrome de hiperventilación, las alteraciones de carácter respiratorio, incluso la aparición de alergias. En los trastornos gastrointestinales tenemos la úlcera péptica, que es la típica úlcera que se da de la gastritis y que, como le decía antes, la gastritis también se da por la parte emocional, porque bueno, estamos pasando por una situación tan difícil y ya nos empieza a arder la pancita y pues ahí se va dando lo que es la úlcera péptica, la disepsia funcional, el síndrome de colon irritable, la colitis ulcerosa. Por ejemplo, yo ahora que estoy con mucho estrés, estoy ya con un síndrome de colon irritable. Mire, yo a la final tengo que calmarme, dejarme de estresar mucho, cambiar mi alimentación para que esto no se vaya a desencadenar a un problema más grave. ¿Ya? Los trastornos musculares, miren, los típicos tics, personas que tienen sus tics nerviosos, que los temblores, cuando ¿no es cierto?, nos tiembla un ojo, un párpado. Sí ha pasado, ¿no es cierto?, de tanto estrés que nos da, las contracturas musculares, alteraciones de los reflejos musculares, las lumbalgias, porque nos empieza a doler la espalda, ¿ya? En los trastornos dermatológicos tenemos los eczemas, el prurito, la psoriasis y el acné. Es decir, sí he escuchado cuando dicen me salió acné, mucho acné por el estrés, pero nuestro cuerpo es tan sabio que cuando se ve estresado o condicionado, también responde, ¿no es cierto? Se nos cae el pelo, que por el estrés, que se nos caen las pestañas, se nos rompen las uñas. Claro que está relacionado también con el colágeno y todo eso, pero también es porque nuestros órganos están siendo mucho presionados por estas emociones negativas. Los trastornos sexuales, la impotencia, la eyaculación precoz, coito doloroso, el vaginismo, el deseo sexual menguado, es decir, que hay la disminución de ese deseo sexual. Trastornos endógenos, como el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, la inhibición del sistema inmune. Ya estas enfermedades también pueden darse por la parte del estrés que hay interno. ¿Ya? ¿Cómo manejar el estrés? ¿Ya? Este es el kit de reducción del estrés. ¿Qué se dice? Bueno, no me voy a quedar mucho ahí, pero ¿qué dicen? Golpear la cabeza aquí, ¿no es cierto? Pero no me voy a quedar en ese juego de cómo puede enfrentar el estrés, más que todo, haciendo estas actividades principales. Piensa que tú puedes, ¿no es cierto?, influir favorablemente en las situaciones. Pensar que yo puedo, que yo soy capaz de todo, que nada es imposible. Cambie lo negativo por positivo, ¿no es cierto? La amenaza por un reto. Es decir, si algo se me presenta, por ejemplo, quiero graduarme, tengo que hacer mi tesis y me dicen que no, que ese tema no es, que tengo que cambiar y ya empiezo a estresarme. Pero ¿qué tengo que ver? Tengo que ver lo negativo, ¿no es cierto?, como positivo y verlo como un reto para seguir aprendiendo, para seguir avanzando. Bueno, voy a ver otro tema, voy a conocer un poquito más. Entonces, siempre tratar de ver las cosas negativas como positivas. Comer alimentos nutritivos, ¿no es cierto? Más frutas, más verduras, menos azúcares y estimulantes, ¿no es cierto? Estos nutrientes van a aumentar las defensas del cuerpo, ¿no es cierto? Que de alguna manera cuando un cuerpo está saludable, tiene todas las defensas, va a poder como que responder a estas situaciones de estrés y no nos va a afectar tanto a nuestra salud. Relacionarse con personas que te brinden su ayuda, ¿no es cierto? ¿A quién confías más? En la mamá, el papá, en los amigos, ¿no es cierto? Hablar o comunicarme también ayuda pues a que la persona se desahogue, que disminuya su tensión. Y entonces también saber comunicarme con personas de confianza va a permitir de alguna manera desfogarse a la persona y resolver sus problemas. Hay que aprendernos a relajarnos, también darnos un tiempo para nosotros, para salir aunque sea al parque, a la montañita, si es que no hay muchos recursos. Y si es que hay recursos, pues darnos un tiempo también para salir de la zona
de siempre irnos a, no sé, a pasear con la familia, la naturaleza, ¿no es cierto? La meditación, la relajación, ¿ya? Aceptar el propio cuerpo como una máquina, ¿no es cierto? Con un suministro limitado. A veces creemos que nunca nos vamos a enfermar, como estamos jóvenes, pensamos que nunca nada nos va a afectar, pero hay que ser conscientes que nuestro cuerpo es una máquina y que en cualquier momento puede, ¿no es cierto?, dañarse, alterarse. Aprender a reconocer los primeros signos de estrés y saber controlarlos para que no vayan a enfermar mi cuerpo. Ya, eso es lo que ya íbamos viendo. Ya esto se repite en realidad. Y ahí lo vamos a dejar a este tema, ¿ya? Vamos a descansar unos 5 minutos. No se desconecte, solo apague su cámara y nos conectamos a las 9:20, ¿ya? Ya, Liz. Para ver el otro tema.